La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del paludismo, que es una enfermedad mortal, con el doctor Edgar Ortega, especialista en medicina interna e infectología clínica. Y vamos a ver si hay todavía paludismo en nuestro país o no, se detectó hace el último caso. Todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Pero atención con estos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y el 2015, la incidencia de paludismo, es decir, el número de casos nuevos entre las poblaciones en riesgo, se redujo en un 37% a escala mundial, mientras que la tasa de mortalidad disminuyó en un 60% en todos los grupos de edad y en un 65% en los niños menores de 5 años. La lucha contra el paludismo en el Paraguay data del año 1957. Con altibajos a lo largo del tiempo. Se ha logrado que desde el 2011 no se registren casos autóctonos. Bueno, ese es el tema, pero si en el 2011 no se registran, ¿ya estamos libres o no de paludismo? Vamos a consultar con nuestro invitado en instantes. Al inicio del programa agradecemos. Gracias a estas marcas y a estas empresas que me están acompañando. Gracias a ellas puedo estar aquí delante de cámaras. Y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud porque es de bien nacidos ser agradecidos. Le agradecemos a Dios, antes que nada por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y recordarte que siempre hay algo por lo cual agradecer y es muy bueno agradecer. Es el primer paso a la prosperidad y a la felicidad. Y queremos que seas feliz, que seas próspero. Por eso, desde ese lugar comenzamos nuestro programa El Doctor en Casa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Voy a saludar a nuestro invitado y a la vuelta ya estamos inmersos en el tema el paludismo, enfermedad mortal, con el doctor Edgar Ortega. Estamos con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega Portillo. Él es especialista en medicina interna e infectología clínica, es magíster en administración y gerencia hospitalaria, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Infectología y de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Es médico jefe del servicio de clínica médica del Hospital Central de Policía, es médico de consultorio del VIH Pronacida y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Caguazú. Con todo eso tiene tiempo de venir al programa y de verdad le agradecemos muchísimo, doctor Edgar Ortega. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Vivi. Siempre un gusto estar aquí para poder coloquiar y conversar sobre los temas de interés para la población. Muchas gracias. Por favor, nosotros los agradecidos porque sabemos que tiene muchísimo trabajo, un poco tiempo, pero se toma un tiempito para venir, una horita y un poco más para estar con nosotros acá y sobre todo para poder hablar de este tema, el paludismo o malaria, ¿verdad? Es lo mismo. Así, sí. Me enteré recién nomás, yo pensé que eran dos cosas diferentes, ¿verdad, doctor? Es así, son sinónimos, sí. Es más conocido a nivel mundial como malaria, sí. ¿verdad? Hay más registros sobre ese nombre, pero taxonómicamente paludismo son sinónimos. Sí. Bueno, y decía el informe que leí que desde el 2011 no hay casos autóctonos de paludismo o de malaria en nuestro país. Es así, al decir casos autóctonos quiere decir que en nuestro país no tenemos casos nuestros,
que se hayan originado aquí en nuestro país. Porque en nuestro país sí tenemos el vector, que es el que transmite la enfermedad, que es un tipo de mosquito del Anopheles, ¿verdad? Pero no hay circulación de esta patología, ¿verdad? ¿Y cómo es casos autóctonos que son de nuestro, pero hay casos extranjeros? ¿Cómo viene la mano ahí? Y la otra forma es los casos que pudiesen ingresar a nuestro país de otras personas que los pueden traer. Por eso que no se puede bajar la vigilancia, y esta vigilancia a nivel mundial, ¿verdad? Con el avance de la tecnología, el tema de los vuelos, los viajes, el África es el lugar donde más casos hay y muere muchísima gente por esta patología, ¿verdad? Entonces generalmente uno viaja a esos lugares y prácticamente en 6 a 12 horas ya está en su país nuevamente y pudo haber sido picado por el mosquito y en 2 semanas después trae aquí en nuestro país. Claro. Y al vivir acá el mosquito, ¿verdad? Si le pica a este paciente, ya puede hacerse una propagación, ¿verdad? Y es lo que ocurre en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Brasil, ¿verdad? Y en nuestro país no tenemos casos nuestros, pero sí tenemos casos importados. O sea, hay casos de paludismo de todas maneras. Sí, de paraguayos que trabajan en el África por sobre todas las cosas, que van a trabajar en obras de infraestructura y retornan con la enfermedad, ¿verdad? Hay muchos paraguayos viajando a África a trabajar justamente en construcción y en todo esto, ¿verdad? Y bueno, y después vienen con eso para contagiar. Sí, es todo un capítulo que actualmente a nosotros los especialistas nos exigen aprender, que es la medicina del viajero, que es algo bastante nuevo, ¿verdad? La mano de obra paraguaya es muy valorada a nivel internacional y en el África se los contrata mucho porque son empresas multinacionales que adquieren contratos para construcción de obras de infraestructura de gran envergadura, puentes, explotación de recursos naturales, minerales. Entonces se le contrata al paraguayo para manejar maquinarios, hacer ese tipo de trabajo que está capacitado para hacerlo. Y va por un lapso de 6 meses a 1 año y a su retorno trae, ¿verdad? Y cuando está allá también tenemos la información que lo desarrollan. Allá es muy frecuente en el África esta enfermedad. Es más, ellos nos refieren que cuando uno tiene fiebre, lo primero que ellos piensan es paludismo. Es más, uno baja al aeropuerto de países africanos y ya le dan el kit para el tratamiento, para tener una idea de la frecuencia que hay en esos países. ¿Y hay vacuna contra el paludismo? ¿Cómo uno se protege? No tenemos vacuna todavía. No existe. Contra esta enfermedad todavía no la tenemos. ¿Y entonces cómo uno se protege, doctor? Y lo que más siempre se recomienda es la prevención, ¿verdad? Una vez que se detectan los casos, tomar las medidas de precaución si obligatoriamente tendríamos que viajar en estos lugares, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que están ahí, proteger las zonas expuestas donde el vector puede picarle a uno, ¿verdad? Por ejemplo, ropa mangas largas, el uso de mosquiteros, ¿verdad? Mosquiteros con un tipo de insecticida, incluso donde en los lugares donde hay muchos casos, ¿verdad? Y en los países que tienen pocos casos como los nuestros es hacer el bloqueo del paciente que viene hasta que se lo pueda tratar y deje de él ser infectante, ¿verdad? El bloqueo es dejarle en una habitación acostado hasta que le pase. ¿O cómo puede ser el bloqueo en su domicilio, ¿verdad? Entonces se ponen tejidos en las ventanas, redes, y el uso es exclusivo del mosquitero, ¿verdad? Y hacerle el tratamiento, ¿verdad? Para evitar que el mosquito Anopheles, que la hembra del mosquito Anopheles, le pueda picar a esta persona que ya trae el virus de otro lado y pueda ir transmitirle a otro ya en la comunidad. Ahí ya no sería autóctono la transmisión. Doctor, ¿el mosquito Anopheles anda por acá, en Paraguay? Tenemos acá en nuestro país, ¿verdad? Pero no está el virus. Pero no se urbanizó todavía el Anopheles, no como el virus del dengue, ¿verdad? Que sí vive en nuestra ciudad. El Anopheles todavía es selvático en zonas boscosas. Uno de los motivos por los cuales probablemente tenemos menos casos es que lastimosamente va desapareciendo los bosques. Y hasta antes de 2011 los casos que teníamos eran de gente que entraba a hacer caza, cazaba animales o pescaban en lugares donde hay mucha selva, donde había muchos bosques y eran picados por el mosquito y traían a la ciudad. Por eso que en la década del 80, en la década del 90 eran muchísimos los casos de paludismo o malaria y morían muchos compatriotas por eso. Es por ello que en ese momento el ministerio tomó esa estrategia de crear
un servicio especial para el tratamiento de esta patología que era el CENEPA. Por eso que en cada ciudad departamental uno encuentra un hospital y encuentra una oficina del CENEPA, que era dedicado para eso. Y ahora siguen estando porque montan la guardia, pero no tenemos tantos casos, pero se encargan de otro tipo de control de vectores. Pero no hay que bajar la guardia entonces, quiere decir eso. O sea, en cualquier momento puede aparecer si es que no se controla. Eso es una posibilidad, por eso hacemos el bloqueo, porque las condiciones en nuestro país están dadas. Y segundo, que hay una resistencia de esta patología al tratamiento, o sea que se está transmitiendo gérmenes resistentes al tratamiento y no hay nuevas drogas. Por eso que se hace un bloqueo bastante interesante en los Estados Unidos y hay gente, mucha población africana que vuelve a África y retorna después de visitar a sus familiares y llevan a los Estados Unidos. Y ya hay muchos estudios de resistencia al tratamiento y que si no responden terminan falleciendo estas personas. Bueno, ya le pregunté todo lo que quería saber. Ahora vamos a ver nuestros materiales. Tenemos muchos materiales, mucha información todavía, muchas preguntas para nuestro invitado. Vamos con este primer material que nos habla justamente del tema, el paludismo. El paludismo. El paludismo, conocido también como malaria o Acanunduro, es una enfermedad causada por un parásito que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos anófeles infectados. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. Es de evolución aguda, caracterizada clínicamente por accesos febriles periódicos, anemia y esplenomegalia. El paludismo también se puede transmitir de la madre al feto, de manera congénita y por transfusiones sanguíneas. Doctor, ¿qué es esplenomegalia? El bazo es un órgano que tenemos en la cavidad abdominal. Sí. Y cuando tenemos una infección como el paludismo o la malaria, el bazo empieza a crecer y el crecimiento lo llamamos esplenomegalia. Megalia, crecimiento, y espleno de bazo, ¿verdad? Del latín. Bueno, esto está correcto, ¿verdad? En nuestro material, lo que explicaba, lo que usted ya nos decía, el tema del paludismo, ¿verdad? ¿Qué es y cómo se contagia? Exactamente, ¿verdad? Es muy expresivo en nuestro idioma mencionar el acanunduro, que le llaman, ¿verdad? Es una peculiaridad, una fiebre bastante alta que da unos escalofríos terribles y que son periódicos, ¿verdad? Por eso muchas veces el médico general, el médico de familia, el pediatra de la urgencia o el clínico está preparado para identificar que no es una fiebre cualquiera y tiene una fiebre que tiene un horario, un ciclo, que no es que se presenta a la mañana o a la tarde, no, tiene un periodo donde se presenta y eso hace la sospecha de que podemos estar ante esta patología, ¿verdad? ¿Qué síntomas, además de la fiebre, tiene la persona que está con paludismo o malaria? Bueno, una vez que uno adquiere la enfermedad, el parásito se reproduce en el hígado y en ese momento comienzan a aparecer las fases febriles, como cualquier otra infección. Uno no tiene apetito, no tiene muchas ganas de realizar las cosas, hasta que eclosionan, salen del hígado y van a contaminar y se introducen dentro de los glóbulos rojos de la sangre y lo destruyen, y eso se llama hemólisis, produce la destrucción de los glóbulos rojos. En ese momento produce más fiebre aún, ¿verdad? Y produce esos escalofríos que no tolera el paciente, ¿verdad? Y que es muy característico del acanunduro que nos dicen nuestros pacientes, ¿verdad? ¿La fiebre es muy alta, doctor? Es una fiebre alta, es una hipertermia, incluso puede llegar a ser maligna. Estamos hablando de 39, 40 grados, incluso mayor, ¿verdad? Más todavía cuando coincide con la hemólisis, ¿verdad? Con la destrucción de los glóbulos rojos por el parásito, ¿verdad? Y ahí es por eso que es mortal, ¿verdad? Porque ataca los glóbulos rojos. Claro, destruye, a medida que destruye los glóbulos rojos, nosotros perdemos la hemoglobina. Sí. La hemoglobina transporta el oxígeno a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, una enfermedad grave porque compromete la oxigenación, es decir, la alimentación de las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro. Y hay células que son más sensibles, como el cerebro, el corazón, los riñones. Entonces puede poner rápidamente en riesgo la vida. Aparte de eso, ¿verdad? Pueden producir hemorragias, fallo renal. Por eso es una enfermedad grave, grave si no lo controlamos a tiempo, si no hacemos el diagnóstico
y no hacemos el tratamiento dirigido rápidamente, ¿verdad? ¿El tratamiento cómo se hace, doctor? Una persona tiene ya fiebre, esto, lo otro, todo, tiene paludismo. ¿Qué se hace ahí? La forma de hacer el diagnóstico cuando pensamos, porque para hacer el tratamiento tenemos que haber primero hecho el diagnóstico, es hacer una gota gruesa, es hacer con una lanceta en la punta del dedo, hacer gotear una lámina y hacer un extendido. Y ahí ya se puede observar los parásitos porque en sangre ellos circulan, ¿verdad? Y rápidamente se ve. En nuestro país estamos muy capacitados, nuestros bioquímicos, de ver. Y inmediatamente eso, iniciar las drogas antipalúdicas que tenemos acá en nuestro país, que son gratuitas, ¿verdad? Por disposición de la Organización Mundial de la Salud, así como la tuberculosis, el tratamiento para el VIH son gratuitas. Las drogas antipalúdicas tenemos acá en nuestro país una cantidad suficiente, ¿verdad? Y no tiene costo, ¿verdad? Perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. Sí. A la vuelta vamos a continuar hablando de este tema. Tenemos que saber, tenemos que atender y vamos a seguir aprendiendo con nuestro invitado. Volvemos ya. Seguimos hablando del paludismo o de la malaria, ¿verdad? Que es lo mismo, son sinónimos. Estamos en compañía del doctor Edgar Ortega y ahora vamos a ver este material que habla de los síntomas. El doctor ya nos explicó, pero vamos a ver el material. Síntomas. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son escalofríos, fiebre y sudoración. Puede ir acompañado de dolores de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, malestar general, náuseas y en ocasiones de vómitos, diarrea, tos, anemia, heces con sangre, coma, convulsiones, ictericia. Los síntomas pueden aparecer de 10 a 12 días después de la picadura del mosquito. Doctor, esos ojos amarillos. Sí, eso ya es una fase bastante avanzada de la enfermedad. Como bien dijo el material, después de 12 días, si nosotros no detectamos rápido que es malaria lo que tiene el paciente, aparte de los síntomas inespecíficos, ya pasamos a los síntomas más graves, ¿verdad? Que el paciente tiene dificultad para respirar, no puede ya deambular, y la destrucción de los glóbulos rojos empiezan a producir algunos pigmentos que tiñen el color, la conjuntiva ocular, ¿verdad? Y uno se vuelve ictérico y también la piel, ¿verdad? Ictérico, sí. De ictericia, no histérico, eso hay mucha gente por ahí. Ictérico, así es, ¿verdad? El tinte ictérico de piel y mucosa, ¿verdad? O sea, la piel también se vuelve amarillenta. Sí, se va depositando, pero lo más notorio es en los ojos, ¿verdad? Por eso que hay una manera de que si no llegásemos a hacer el diagnóstico antes de que aparezcan estos síntomas, cuando ya aparece la ictericia, de ver si esto es una hepatitis, si es dengue, si es malaria, si es hantavirus. Hay un conglomerado de enfermedades infecciosas que tenemos que rápidamente descartar ante qué nos estamos encontrando para hacer un tratamiento dirigido, ¿verdad? Si no paramos ahí, órganos más importantes de la economía, como el cerebro, pueden estar afectados, producir meningitis, coma, convulsiones, en el tubo digestivo, hemorragias severas. Ay, Dios mío. Entonces se complica, que son las formas en que el paciente termina falleciendo. Claro, porque ya al inicio del programa hablábamos que el paludismo o la malaria es una enfermedad mortal, ¿verdad? Es mortal. Entonces, por eso, gracias a Dios, desde el 2011 no hay casos acá nuestros, autóctonos, pero sí hay mucho movimiento de personas que van y vienen de diferentes países y pueden traer, o sea, por eso es que no se puede bajar la guardia en el tema del control y de la prevención. Es así, eso es una alerta a nivel mundial. Por eso que los viajeros, cuando vienen de zonas donde uno está obligado a controlar que no tenga un cuadro febril por 2 semanas,
posterior a su retorno a su país de origen, más aún en las Américas donde no, como Paraguay no tenemos casos nuestros, o los Estados Unidos o países así, ¿verdad? Doctor, la gente, por ejemplo, se va a África a trabajar o lo que sea, vuelve al país. ¿Quién le dice que se tiene que controlar y que si tiene fiebre tiene que avisar? ¿Eso le avisan ahí al llegar en la aduana, no sé, o cómo se hace ese control? Sí, generalmente hay un puesto de control sanitario en todos los aeropuertos del país, y generalmente es el personal del avión lo que tienen que alertar al aeropuerto que hay un paciente con un cuadro febril o algo que sea de interés. Entonces, o alguien que venga nomás de África ya es suficiente, ¿verdad? Porque no necesariamente puede tener... Y si llega bien, Vivi, ¿verdad? Porque pudo haberse el último día que iba a venir y después 2 semanas, ¿verdad? Entonces, al ingreso del país se comunica a las autoridades sanitarias, ¿verdad? Y entonces ¿pero se quién hace comunica? Y migraciones, cuando uno hace su entrada al país, ¿verdad? Claro. Y que retornó de dónde, entonces se tiene un control y se verifica, ¿verdad? Claro. Lo que ocurre es muchas veces uno viene febril y no quiere avisar porque si no le retienen en un aeropuerto. Más de un paraguayo nos refirió eso, ¿verdad? Que ya en Madrid o en Europa, que es la primera escala, ya iban febriles, pero ellos con tal de llegar a nuestro país que no se lo retenga, se callaban, ¿verdad? Entonces ya llegaban acá. Hecho pomada y entonces se toman las medidas de seguridad respectivas, ¿verdad? Pero si hubieran avisado en España, por ejemplo, le retenían a él. Es probable que le retenían a él, tomaban las medidas de seguridad en el avión, fumigaban el avión. Claro, pero es que hay que avisar, porque si no... Hay que avisar. No quiero que me retengan, le podés estar contagiando a todo el avión. Y sí, porque los mosquitos también vuelan, ¿verdad? Claro. Entran con los equipajes, mismo arriba, por eso hay países que exigen la fumigación, ¿verdad? Porque se pueden introducir en cualquier lugar, ¿verdad? Sí. Y es así, es una enfermedad grave realmente, ¿verdad? Y al tener acá el que puede transmitir a otras personas, entonces falta que uno nada más lo traiga, y si está en una zona donde está el anófeles, entonces están dadas las condiciones para un brote que rápidamente se puede volver una epidemia también, ¿verdad? Claro. Bueno, a estar muy atentos con todo esto, vamos a seguir aprendiendo, pero lo más importante es, si vos te vas a algún bosque o a algún lugar, ponete repelente, ¿verdad? Yo le hablaba al doctor en el corte, nosotros que nos vamos con a todo pulmón a buscar árboles y todo, y nos metemos en los montes, siempre nos ponemos repelente. Ahora después de este programa me voy a poner doble repelente, ahora que sé todo esto, ¿verdad? Pero hay que cuidarse, hay que prevenir. Así es. Las actividades uno los puede realizar sin temor, pero estamos obligados a saber que tenemos que tomar ciertas precauciones, ¿verdad? Desde garrapatas que están ahí que pueden transmitir muchas enfermedades, ¿verdad? Hasta los mosquitos, entonces hay que colocarse, de ser posible, cubrir la piel la mayor extensión posible, pero en nuestro país hace mucho calor y muchas veces uno es un poco reacio a hacer eso. Entonces el uso de repelente es importante, pero un buen repelente y cada 2 horas hay que colocarse. Doctor, ¿repelente en aerosol o así en crema? ¿Qué es mejor? Los dos son buenos. Los dos, si son bien colocados y cubre toda la piel, no hay ningún problema. Cuando se coloca el aerosol, lo que ocurre es que hay zonas en donde el spray va directo, en donde no se va a pegar, pero no adquiere toda la extensión de la piel. Entonces el mosquito busca donde no está el insecticida y te puede inocular en esa parte. Entonces por eso que las que son las emulsiones o las cremas son más efectivas, porque uno unta en la mano y siente dónde se puso y siente dónde no, y toda la superficie y se siente más segura, ¿verdad? O más seguro. Ay, ya me parece que me está picando todo el mosquito. Bueno, no, mentira. Vamos a ver ahora este otro material, por favor, que habla de grupos vulnerables. Grupos vulnerables. Entre los grupos de población que corren un riesgo especial se encuentran los niños pequeños de zonas con transmisión estable que todavía no han desarrollado inmunidad protectora frente a las formas más graves de la enfermedad, las embarazadas no inmunes. El paludismo produce tasas elevadas de aborto y de mortalidad materna, las embarazadas semi-inmunes de zonas con alta transmisión. El paludismo puede producir abortos y bajo peso al nacer, especialmente durante los 2 primeros embarazos. Las embarazadas semi-inmunes
infectadas por el VIH de zonas con transmisión estable corren mayor riesgo de sufrir paludismo en todos sus embarazos. Las mujeres con paludismo placentario también corren mayor riesgo de transmitir la infección a sus hijos recién nacidos. Los pacientes con VIH-Sida, los viajeros internacionales procedentes de zonas no endémicas corren mayor riesgo de sufrir paludismo y sus consecuencias. Los emigrantes de zonas endémicas y sus familiares residentes en zonas no endémicas también corren mayor riesgo cuando vuelven de visita a sus países debido a la inexistencia o atenuación de la inmunidad. Bueno, a ver, voy a leer otra vez. Los niños, los grupos vulnerables, los niños pequeños que están en zona de transmisión, sí, ¿verdad? Después, las embarazadas no inmunes. ¿Cómo se sabe cuándo una embarazada es no inmune? Y en el primer caso de exposición a la enfermedad, O sea, la que no tuvo todavía. la que no tuvo siempre corre riesgo de tener una forma más grave, porque no deja inmunidad esta enfermedad en el primer contacto. Para los segundos contactos queda cierta inmunidad que le da cierta protección, pero si no se interviene rápido, igual el plasmodio, que es el que produce esta patología, va a hacer estragos en el cuerpo de la mujer embarazada. No estoy entendiendo de no inmune. O sea, tiene que tener paludismo y después tiene que tener otra vez paludismo y ahí recién es inmune. Hay dos maneras de adquirir inmunidad en nosotros. Uno es por las vacunas. Sí, pero no hay. Pero no hay. Entonces, una inmunidad que nosotros adquirimos post vacunación. Adquirimos un virus que no tiene la propiedad de enfermarnos, pero sí produce células que cuando entre el verdadero virus nos pueda defender. Eso en el caso de las vacunas. ¿Verdad? Y segundo es el que ya tuvo una vez y se salvó de esta enfermedad. Entonces, el sistema inmunológico queda como unas células que le van a defender de recuerdo. Entonces, le da una cierta protección para que no tenga en 2 semanas estas complicaciones, pero que en 3, 4, si no le tratamos igual puede morir. Sino que da más tiempo a que el cuerpo se pueda defender. En las zonas del África, como esto es endémico, uno en un año tiene 2, 3, 4 veces y su quinta vez le puede dar una forma más leve de la enfermedad. Si se salvó 4 veces ya... Highlander ya va a ser, ya le pueden picar nomás, ¿verdad? Porque... Y como viven en un lugar endémico, algunos lo tienen más veces, ¿verdad? Y hay muchos artículos que hablan de eso, ¿verdad? Y ahí es otro problema, es la resistencia, porque cada tanto tienen, ¿verdad? Pero como no pueden erradicar el vector, ¿verdad? Ellos viven en los bosques y son grandes bosques. Entonces, es el problema. ¿Por qué no se puede erradicar, por ejemplo, en África, que es el lugar donde más, o sea, hay mucho paludismo, pero ¿por qué no se puede erradicar eso? Y porque hay muchos bosques vírgenes todavía. Por eso que todo el mundo va y explota los recursos del país africano. Ya agotaron los países americanos. En Europa ya se prohíbe, en África todavía no, tipo un campo virgen. Entonces la gente con recursos invierte y los obreros van y adquieren, ¿verdad? Y mano de obra barata es la gente que vive ahí por el nivel sociocultural de esa gente, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida, seguimos hablando del paludismo o malaria, vamos a seguir aprendiendo. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega. Él es especialista en medicina interna e infectología clínica, es magíster en administración y gerencia hospitalaria, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Infectología y de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, médico jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Central de Policía, médico del consultorio de VIH Pronacida y es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Caguazú. Nos está hablando del paludismo o la malaria, que es una enfermedad mortal que gracias a Dios desde el 2011 no se reportan casos autóctonos en nuestro país, pero hay mucha gente que viaja, que va a África y otros países
donde sí hay mucho paludismo y vuelve al país y puede tener, ¿verdad? O sea, puede contagiar. Entonces hay que seguir atentos a esto, doctor. Es así. Si llegase un paraguayo, nuestro compatriota, y va a su domicilio en el interior del país, se avisa a las autoridades ministeriales, al centro puesto de salud de la zona para que haga la vigilancia, porque es el primer lugar donde consultaría, claro, si es que aparece un cuadro febril para hacer el bloqueo respectivo. Sí. Así trabajamos en red actualmente para contener estos casos que están llegando, que empezaron a llegar desde el 2010. Comenzaron a venir muchos paraguayos que fueron y cada vez van más, ¿verdad? Claro. Y ese control, esa red hace migración o sea, no es la persona que viene que tiene que decir, ahora vine a África y me voy, no sé, a Encarnación donde vivo, o me voy a Asunción donde vivo, o lo que sea, sino que ya es a nivel de migración y de ustedes, ¿verdad? Del departamento, sí, del Ministerio de Salud. Empieza por la propia empresa, por la aerolínea que le trae, que sí, tiene que declarar, sí, y su personal de tripulación informa en el aeropuerto donde llega, ¿verdad? El claro, destino, ¿verdad? Una vez que llega, ahí están en todos los lados los servicios sanitarios del país donde uno va, y ellos ya deciden si lo retienen, si sigue, claro, y se avisa hasta su destino para evitar la propagación. Una vez que llega ya a nuestro país y es nuestro compatriota, entonces se comunica a la zona donde va a ir para que monten cierto cuidado, porque un mes después puede tener fiebre, pero claro, ya no va a ser malaria o paludismo. Y doctor, ¿y si viene a nuestro país de África pero no es compatriota y viene, qué sé yo, porque vive acá o por lo que sea, lo mismo se hace ese seguimiento o ya es más difícil? También se hace porque vienen de zonas endémicas. Claro. Para la asunción presidencial vinieron muchos países, muchos representantes de países en los cuales nosotros tenemos relaciones diplomáticas. Entonces, si ellos están febriles, hay una red que avisa, ¿verdad?, para evitar la propagación. Por suerte la Asunción fue aquí en el microcentro, sí, de Asunción, sí, donde la anófeles todavía no tenemos evidencia que pueda vivir. Pero si fuesen en unas zonas boscosas donde tenemos, es mayor y prácticamente 1 o 2 días están y luego vuelven a irse, pero se toman las medidas de precaución, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. A ver. Posibles complicaciones: infección cerebral, encefalitis, destrucción de células sanguíneas, anemia hemolítica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, meningitis, insuficiencia respiratoria a causa de líquido en los pulmones, edema pulmonar, ruptura del vaso que lleva a sangrado, hemorragia, masivo interno. Así, ¿verdad, doctor? Es así mismo. Complicado, es una enfermedad mortal. Si llegamos a una de estas complicaciones, la posibilidad de una mortalidad aumenta bastante. Si más de 2 tejidos nobles están involucrados, la mortalidad aumenta un 60%. Es decir, si uno tiene falla renal más una encefalitis, claro, por ejemplo, es mucho más grave. Por eso que el diagnóstico precoz es el rumbo a seguir y el tratamiento para evitar que presenten estas complicaciones, ¿verdad? Yeah. Porque si bien el tratamiento es muy efectivo, si ya hay un daño importante en el cuerpo del paciente, en los tejidos nobles, la muerte es irreversible. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento que se le da o sea, llega un paciente, tiene fiebre, le hacen la cuestión de la sangre, sí, ven que tiene, se confirma que tiene, se le confina, ¿verdad?, en su casa o lo que sea para que no contagie, pero ¿qué tratamiento se le da a la persona que está con paludismo? Sí, tenemos un grupo de drogas que se agrupan bajo el nombre de drogas antipalúdicas, ¿verdad?, que son la cloroquina, la primaquina, que tenemos todo aquí en nuestro país, que son de uso gratuito, está prohibido su venta. Sí. Entonces nosotros vemos cuál es la droga más efectiva para cada paciente, ¿verdad? ¿Y es con pastillas, cápsulas o inyección comprimidos, o como comprimidos? Son pastillas, comprimidos de ingesta oral. No tenemos para administración endovenosa o en forma inyectable, ¿verdad? Es por vía oral el tratamiento. Entonces, una vez detectado, si el paciente no tiene criterios de internación, el CENEPA se encarga de vigilarle al paciente, de tomar las medidas de aislamiento en el domicilio y asegurarse que el paciente tenga la medicación y lo ingiera, ¿verdad? Si tiene criterios de internación, generalmente se remite acá a Asunción al hospital de referencia de los pacientes complicados, y si no, en los
en los hospitales regionales de la cabecera del país. ¿Y qué se hace en el caso de una mujer embarazada que está embarazada y le pica el mosquito y comienza con el tema de paludismo? ¿Qué pasa ahí? Y es bastante complicado el manejo de estas pacientes. Primero porque la medicación puede ser tóxica para el bebé y también para la embarazada. Pero el beneficio que tiene la mujer es mayor y también el producto si resistiese el bebé. Entonces se tiene que hacer el tratamiento y se va vigilando la complicación, ¿verdad? Y depende mucho del momento del embarazo en el cual se esté la paciente que adquirió la enfermedad. No es lo mismo en el primer trimestre, donde la posibilidad de aborto es muy alto, que en el último trimestre, ya cuando está por tener el bebé, que igual se tiene que hacer el tratamiento, ¿verdad? Pueden hacer el bebé, pero ahí existe la transmisión vertical, ¿verdad? Entonces, el de bebé madre a hijo. De madre a hijo. Y el bebé entonces puede nacer y nace con paludismo. Nace con paludismo. Ay, pobrecito. Una de las causas de ictericia en la primera y segunda semana post-nacimiento es una posibilidad que sea la malaria o paludismo, ¿verdad? Si la mujer tiene y el bebé nace, entonces lo tiene como vigilancia, ¿verdad? Bueno, ahora ya nos enteramos de todo lo que pasa cuando se tiene y todo. Ahora vamos a ver este material que habla de la prevención, que al final es eso lo único que nos va a salvar. A ver. Prevención. Para la prevención del paludismo se recomienda el empleo de repelentes, utilizar ropas que cubran la mayor superficie corporal posible, dormir con mosquiteros, evitar permanecer en lugares que no estén protegidos de los mosquitos, sobre todo entre las 18 y 20 horas, mantener libre de malezas y matorrales los alrededores de la vivienda, proteger con malla, tela metálica, las puertas y ventanas de la casa. Bueno, ahí están todas las medidas de protección. Es así, Vivi, ¿verdad? Si vivimos en una zona donde hay mucho mosquito, y para todas las enfermedades, hay que tratar de poner las medidas para evitar ser picados y que el mosquito entre a nuestro domicilio, ¿verdad? Poner un tejido en la puerta, en las ventanas, o el uso mosquitero, que es la mejor estrategia, ¿verdad? Antes se usaba mosquitero, doctor. Todas las casas tenían mosquitero y después, no sé, pasó de moda o qué pasó, pero nadie usa mosquitero. Casi no se usa, ¿verdad? Sí. Pero yo me acuerdo, en la casa de mi abuela eran todos con mosquiteros, sí. Es así. Pero nosotros en los hospitales, cuando tenemos enfermedades transmitidas por vectores, es una obligación, por más que haya pasado de moda, igual lo usamos. No, digo, ¿verdad? en las casas era normal, natural, que arriba de la cama esté el circulito del mosquitero. Y ahí se descubre mi edad al hablar de eso. Pero se debería de usar, ¿verdad? Porque no hay otro mecanismo para evitar, porque uno no puede poner repelente y existen algunos vectores que ya son, por ejemplo, resistentes a los piretroides, al famoso espiral, ¿verdad? O ya sea eléctrico, aquel espiral que se quema y que tira el humo, ¿verdad? O aerosoles, ¿verdad? Entonces se debe de usar. Por eso que estas enfermedades transmitidas por vectores no pueden ser erradicadas y no podemos bajar la guardia porque tenemos dengue, chikungunya, fiebre amarilla, Zika, y el mosquito lo tenemos acá. Y la picadura del mosquito, de este mosquito, porque el dengue uno prácticamente no siente, ¿verdad? Te picó y después te enteraste, pero ¿cómo es? Esa es una gran diferencia porque este es un mosquito más grande morfológicamente en tamaño, ¿sí? Y duele su picadura, uno siente la picadura, ¿verdad? Entonces, no como el dengue, que uno casi nunca ve que me picó dengue, va a decir, ¿verdad? Pero entonces cuando uno siente que es picado por un mosquito, es muy probable, si está en una zona moscosa, que haya sido el anófeles el que le picó, ¿verdad? Ay, caramba, no, mentira, le hago una broma. Bueno, vamos a hacer entonces un corte, doctor, ¿le parece? Sí, perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida, parte final, con las consultas que ustedes van a hacer a nuestro entrevistado.
Bueno, estamos en la parte final del programa, pero tenemos todavía unos minutitos para seguir charlando con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega, especialista en medicina interna e infectología clínica, que nos estuvo explicando muy, pero muy bien el tema del paludismo. Es una enfermedad mortal. Ustedes vieron todo lo que nos dijo, los síntomas, todo lo que le pasa a la persona que tiene paludismo o malaria. Entonces, es algo para tomar en cuenta. No hay que asustarse tampoco, doctor, porque no es una cosa normal en nuestro país, ¿verdad? Pero hay que seguir manteniendo la guardia. Es así, Vivi, ¿verdad? Por más que no tengamos, como usted dijo, no haya un brote ni una epidemia, para nosotros perder una vida es muy importante y lo sentimos muchísimo, ¿verdad? Por eso que no queremos llegar a eso, y el objetivo de este tipo de charlas y clases que damos a nivel país y a nivel de sociedad es para capacitar y si hubiese detectarlo pronto, ¿verdad? Y que no llegue con nosotros en un estadio muy avanzado en donde, a pesar de hacer el diagnóstico, hacer el tratamiento correcto, termina falleciendo nuestro paciente o queda con alguna secuela que le imposibilita su día a día posterior, ¿verdad? Doctor, ustedes hacen estas charlas que está diciendo, ¿dónde hacen? ¿Cómo se, además de venir acá el doctor en casa, que todo el país ve, pero dónde en otro lugar se informa sobre esto? Nosotros a través del Círculo Paraguayo de Médicos tenemos nuestras sociedades científicas, nos agrupamos los clínicos, los infectólogos, los ginecólogos, y hacemos educación médica continua. Por ejemplo, en medicina interna y en infectología, en donde estoy en ambas comisiones directivas, nos piden, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, queremos una actualización de estos temas. Entonces nosotros nos vamos, un equipo que hacemos una suerte de rotación y hablamos de enfermedades prevalentes y le capacitamos en lo último de lo último. A la gente de salud. De salud, de esa zona, porque son los que van a tratar y que no pueden venir a Asunción o no pueden remitir, porque también en Asunción tenemos hospitales muy cargados de pacientes internados y no se les puede. Entonces tenemos que ir, en el Chaco, por ejemplo, nos vamos a hablar de antivirus, nos vamos a hablar de brucelosis, que hubo un brote aquí, también allá lo tienen, ¿verdad? Hace poco hablamos de chikungunya, que tienen un brote allá en Pedro Juan Caballero, no tenemos acá, ¿verdad? Entonces, hacemos eso, y todas las sociedades científicas tenemos ese objetivo, de capacitarle a aquellos médicos que no pueden venir a Asunción a participar de las charlas o no tienen acceso a un artículo científico vía internet. Entonces nosotros vamos y tenemos actividades cronometradas. ¿Y charlas para la población en general hacen, doctor, o es solamente para el personal médico? Nuestro objetivo es capacitarle a la gente, al personal de salud de la región. Ellos van con sus equipos de promotores de salud, de médicos y enfermeros, porque muchas veces los lugares son reducidos para 100, 200 personas. Si bien se hace una publicidad, no tiene mucho impacto para la gente que no está en el tema. Claro. El tema entonces es al que va a tratar, el que va a hacer la promoción en salud, que es un profesional de blanco, para que detecte rápido y pueda hacer la capacitación casa por casa, que es la estrategia de la atención primaria. Perfecto. Bueno, vamos ahora con las consultas. Tenemos preguntas para nuestro invitado, por favor. Juan Ángel de Villeta pregunta, ¿una persona que padeció paludismo se puede volver a contagiar? Sí, se puede volver a contagiar. Si las condiciones están dadas, se puede volver a contagiar. Sí. Puede que le dé una forma un poco más leve posterior a la primera exposición, pero puede seguir dándole, ¿verdad? Es más, tenemos reportes mundiales en donde más de una vez tuvo 2, 3 veces porque vive en una zona endémica. Claro. ¿Verdad? O sea, la gente que vive en África tiene muchísimas veces, vive en el año 2 a 3 veces al año, se cura y vuelve a tener, ¿verdad? En nuestro país esa no es una realidad, pero sí uno puede tener nuevamente. Perfecto. ¿Otra consulta? Lucía de Coronel Oviedo pregunta, ¿qué efecto tiene el paludismo en las mujeres embarazadas? Sí, depende mucho del tiempo de la mujer de gestación que tenga al momento de adquirir la enfermedad. Si es en los primeros meses, primer mes, segundo mes, tercer mes de embarazo, puede haber abortos, ¿verdad? O malformaciones en la criatura si llegase a nacer, ¿verdad? Ahora, si adquiere en el último trimestre, por ejemplo, ¿verdad? Puede adelantar el trabajo, puede entrar en trabajo de parto y mayor complicación porque la mujer, por su condición de embarazada, es inmunodeprimida, ¿verdad?
Y también hay una posibilidad de una transmisión vertical. Entonces, las mujeres que son embarazadas son un capítulo aparte en la malaria, porque tenemos que internarle, tenemos que observarle a la paciente. Y se recomienda incluso si quiere viajar a una zona donde existen estos casos que no viaje de ser posible, ¿verdad? Claro. Por eso las recomendaciones a nivel país se hacen, ¿verdad? En este país tenemos esto, embarazadas, por favor. Abstenerse, porque... Si se puede, ¿verdad? Sí. O si vuelven y si se embarazan, que avisen, ¿verdad? Y para poder tomar las medidas respectivas, ¿verdad? Ya. Bueno, perfecto. Yo creo que hablamos, no sé si quedó algo que no le preguntamos, doctor, sobre este tema de paludismo. Creo que quedó bastante claro, ¿verdad? ¿O hay algo que no te pregunté, doctor? No, yo creo que hablamos bastante bien y creo que quedó claro, ¿verdad? Pero siempre es bueno recomendar para todas las enfermedades la consulta precoz, que no tengan miedo de asistir a los sanatorios, a los hospitales, a los puestos de salud, por más que últimamente están un poco desbordados y uno no quiere esperar, ¿verdad? Entonces, por favor que tengan hay que darle tiempo a la salud, ¿verdad? Porque es la única manera, ese tiempito que invertimos en esperar que el profesional le pueda ver, puede redundar en un beneficio posterior que ya viene en último estado y que no podamos hacer muchas cosas. Porque nosotros los médicos somos también seres humanos comunes y corrientes, ¿verdad? Claro. No tenemos una varita mágica en donde ya hacemos un diagnóstico muy tardío, se pierde la vida y de qué sirve eso, ¿verdad? Entonces tenemos que ir con tiempo a consultar por cualquier caso febril y no preocuparse demasiado en el tratamiento. Hay que hacer rápido la consulta porque el tratamiento es gratuito en nuestro país. Perfecto, súper claro, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos todo esto y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí, ¿eh? Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.